A las 3 de la madrugada, la ciudad había perdido hacía tiempo su ruido diurno. Solo las sirenas estridentes de una ambulancia rasgaban violentamente el silencio de la noche. Cuando Grace Thompson irrumpió en la sala de emergencias del Centro Médico de Chicago, las pálidas luces fluorescentes del pasillo parpadeaban continuamente. El brillo áspero le picaba los ojos y le tensaba el cuero cabelludo. Su suegra le agarró la muñeca con tanta fuerza que las uñas se le clavaron profundamente en la carne, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su suegro estaba a un lado, con el rostro mortalmente pálido, los labios temblándole durante mucho tiempo antes de que finalmente lograra pronunciar una frase de pánico: Grace, la condición de Daniel es increíblemente crítica. El médico dice que necesita cirugía de inmediato. Date prisa y firma los papeles. Grace miró el formulario de consentimiento quirúrgico que le entregó la enfermera. El texto impreso en frío enumeraba claramente el diagnóstico preliminar: sospecha de disección aórtica acompañada de derrame pericárdico, recomendando cirugía a corazón abierto de emergencia. Un bolígrafo de tinta negra fue empujado con fuerza en su palma y lágrimas hirviendo golpearon instantáneamente el dorso de su mano. Era su suegra llorando en un ataque total. Te lo ruego, por favor, fírmalo para salvarlo primero. Todo lo demás puede esperar hasta que esté fuera de peligro. Solo fírmalo rápido. Grace permaneció inmóvil, con las yemas de los dedos sosteniendo el bolígrafo, sin hacer ningún movimiento. Al final del pasillo, una camilla de hospital móvil fue empujada lentamente fuera del área de trauma. Su esposo, Daniel Wright, yacía en ella, con el rostro ceniciento y completamente descolorido. Una máscara de oxígeno estaba bien ajustada sobre su nariz y boca, y 2 bolsas de suero colgaban a su lado. Parecía completamente sin vida. Una mujer con un abrigo largo de gabardina beige corría de cerca detrás de la camilla. El apresurado tic-tac de sus tacones contra el suelo era excepcionalmente chirriante en el silencioso pasillo. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y su cabello largo y desordenado se le pegaba a las mejillas. Cuando pasó junto a Grace, sus pasos se detuvieron abruptamente y sus ojos se desviaron con culpa. Grace la reconoció de inmediato. Olivia Stone. Era la nueva gerente de proyecto que se había unido a la empresa de Daniel hacía solo 3 meses. A las 3 de la mañana, su esposo se había desplomado repentinamente dentro del apartamento de esta colega. Al ver que Grace permanecía inmóvil, su suegro perdió completamente los estribos. Le arrebató el formulario de consentimiento y lo golpeó con fuerza contra su mano. Deja de ser tan terca. Esto es una cuestión de vida o muerte. Salvarlo es la prioridad ahora mismo. Fírmalo de inmediato. Su suegra ya no pudo contener sus emociones y comenzó a llorar a gritos en el acto, su voz ronca e impotente. Grace, por el bien de tus 7 años de matrimonio, ¿realmente tienes el corazón para verlo morir? Fírmalo. La mirada de Grace estaba fija en el formulario de consentimiento quirúrgico. La punta de su bolígrafo se cernía sobre la línea de firma en blanco para los miembros de la familia, completamente inmóvil. Unos segundos después, simplemente dejó el bolígrafo. Sacó su teléfono del bolsillo, encendió la pantalla, abrió una captura de pantalla del informe de laboratorio que había guardado antes y sostuvo el teléfono directamente frente al rostro de su suegro. Papá, no te asustes todavía. Echa un vistazo cuidadoso a los resultados del análisis de sangre de tu hijo antes de decidir si debo firmar esto. Su suegro inmediatamente se inclinó hacia la pantalla. Sus ojos, antes ansiosos, se encogieron de repente con absoluta conmoción. El llanto de su suegra se detuvo abruptamente y ella rápidamente se inclinó para mirar también. En el momento en que vio los datos claramente, no pudo evitar jadear. ¿Qué significan estos números? Grace retiró su teléfono. Su tono era tranquilo, pero resonó claramente por todo el pasillo de la sala de emergencias. El potasio es de 2.8 miliequivalentes por litro. El sodio es de 158. El cloruro es de 119. El bicarbonato es de 32. Su aclaramiento de creatinina es solo la mitad del estándar para un adulto normal. Esto no es un problema de derrame pericárdico. Como sugiere el informe preliminar, esto es una hipocalemia e hipernatremia graves complicadas por alcalosis metabólica acompañada de lesión renal aguda. Olivia Stone se acercó a ella con sus tacones altos, con el rostro mortalmente pálido,
su tono lleno de una fuerte resistencia defensiva. ¿Qué derecho tienes tú para diagnosticar su condición al azar? Los médicos sospechan una disección aórtica. ¿Qué puede probar mirar un informe de análisis de sangre? Ni siquiera eres médico. Grace levantó los ojos y la miró con frialdad y firmeza. ¿Quién te dijo que no soy médico? El aire a su alrededor se congeló instantáneamente, volviéndose tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Emily la miró fijamente, con los labios abriéndose y cerrándose varias veces, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Las manos del suegro temblaron violentamente, incontrolablemente. El formulario de consentimiento quirúrgico se le escapó de los dedos y cayó suavemente al suelo. La suegra se tambaleó pesadamente hacia atrás, su espalda baja golpeando las frías sillas metálicas de la sala de espera. Las patas metálicas de la silla rasparon el suelo, produciendo un chirrido penetrante. Algunas enfermeras en la puerta del área de trauma se asomaron, evaluaron la situación y se retiraron en silencio. Grace se agachó, recogió el formulario de consentimiento del suelo, le quitó el polvo y lo volvió a colocar en el mostrador de la estación de enfermeras. Se volvió hacia la enfermera de turno y habló en un tono firme, altamente profesional y perfectamente lógico. Notifiquen al cirujano cardiotorácico de turno de inmediato que suspenda la cirugía. El reemplazo intravenoso de potasio debe controlarse estrictamente a menos de 10 miliequivalentes por hora. Monitoricen continuamente la producción de orina del paciente. Mantengan al paciente en posición supina con la cabecera de la cama elevada 20 grados. Retengan todo contraste. Sus riñones no pueden manejar la carga metabólica en este momento. La enfermera se quedó atónita durante 3 segundos, claramente sin esperar que un miembro de la familia emitiera tales directrices médicas profesionales. Una vez que lo procesó, inmediatamente se dio la vuelta y corrió de regreso al área de trauma para ejecutar las órdenes médicas. El pasillo vacío volvió al silencio, dejando solo el rítmico pitido del monitor del paciente dentro de la habitación. Olivia se paró a 3 pasos de Grace, con las manos agarrándose las muñecas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Intentó abrir la boca para defenderse varias veces, pero finalmente no pudo pronunciar una sola sílaba. Grace se volvió para mirar a su suegro, que estaba nervioso. Su tono se ralentizó, pero cada palabra fue clara y contundente. Papá, quiero preguntarte, ¿a qué hora salió Daniel de casa esta noche? Su suegro abrió la boca, con la garganta apretada, incapaz de emitir un sonido durante mucho tiempo. El llanto de su suegra se interrumpió abruptamente en su garganta, su cuerpo temblaba ligeramente. Dijo que tenía una emergencia en el trabajo. Recibió una llamada a las 10:30 y salió corriendo por la puerta. Grace asintió levemente, exponiendo la verdad más evidente. A las 3 de la mañana, se desplomó dentro del apartamento de su colega, Olivia Stone. Esta colega se unió a la empresa hace solo 3 meses y es su gerente de proyecto directo. Ambos recibieron una llamada del hospital en medio de la noche, corrieron y su primera reacción fue forzarme a firmar una cirugía a corazón abierto para salvarlo. Desde el principio, ninguno de ustedes preguntó por qué estaba en el apartamento de una compañera de trabajo a altas horas de la noche. Otras familias que esperaban en el pasillo giraron silenciosamente la cabeza para mirar al grupo. Olivia retrocedió inconscientemente medio paso, su tacón alto haciendo un fuerte clic contra el suelo de baldosas. Una fina y fría capa de sudor cubrió la frente del suegro, su expresión inquieta e intranquila. La suegra extendió una mano temblorosa, tratando de agarrar el brazo de Grace para suavizar las cosas. Grace, ahora no es el momento de insistir en estas cosas. Salvarlo es lo más importante. Grace se hizo a un lado suavemente, dejando que su mano no agarrara nada más que aire. Mamá, nunca dije que no lo salvaría, pero antes de autorizar cualquier procedimiento, debo entender el contexto completo de lo que sucedió. Este informe de sangre fue tomado en el momento en que lo trajeron a la sala de emergencias. Los resultados estuvieron listos a las 3:40 de la madrugada. Son las 4:10 de la madrugada. Llegué al hospital a las 3:50 de la madrugada. Durante los últimos 20 minutos, he estado cotejando cuidadosamente cada una de sus métricas de prueba. La nuez de Adán de su suegro subió y bajó continuamente, su expresión cada vez más tensa. Olivia de repente levantó la voz, su tono agudo, con una queja y defensividad deliberadas.
¿Qué estás tratando de decir? ¿Estás implicando que yo retrasé deliberadamente su tratamiento? Me preocupa la seguridad de Daniel más que a nadie. Grace la miró directamente a los ojos, cada frase golpeando el núcleo. ¿Te preocupa? Si estás tan preocupada, ¿por qué esperaste más de 20 minutos después de que se desmayara en tu apartamento antes de llamar al 911? ¿Estás preocupada? Entonces, ¿por qué el registro de llamadas eliminadas en tu teléfono muestra que fuiste tú quien llamó a Daniel a las 17 de la noche? ¿Esta noche? ¿Estás preocupada? ¿Por qué en la foto de la actividad de team building de la empresa de hace 3 días, solo tú y Daniel llevan sudaderas de pareja a juego? Toda la sangre se drenó instantáneamente del rostro de Olivia, dejándolo blanco como un fantasma. ¿Me investigaste en secreto? Grace ignoró su pregunta. Extendió la mano, recogió el bolígrafo negro del mostrador de la estación de enfermeras y le quitó el capuchón. Su suegro la miró fijamente, con el corazón en un puñado. Su suegra contuvo la respiración, sin atreverse a hacer otro sonido. Un momento después, Grace volvió a tapar el bolígrafo y lo dejó. Mamá, papá, puedo firmar este formulario de consentimiento quirúrgico. Pero antes de firmarlo, necesito que me den una respuesta definitiva delante de todos aquí. Si Daniel sale vivo de esto, ¿cómo planean manejar la situación entre él y Olivia? Los labios de su suegro temblaron continuamente, evitando deliberadamente el tema. ¿Qué hay que manejar? Son solo compañeros de trabajo, un supervisor y un subordinado. No pienses demasiado. Grace repitió esas 2 palabras mientras su mirada recorría lentamente a sus suegros y finalmente se posaba en el rostro asustado de Olivia. ¿Compañeros de trabajo normales? Los compañeros de trabajo normales usan pijamas a juego a las 3 de la mañana, con uno desmayado en el dormitorio y el otro completamente vestido con un abrigo en la sala de estar listo para salir corriendo. El cuerpo de Olivia se tambaleó violentamente y rápidamente se apoyó contra la pared para apenas mantenerse en pie. ¿Cómo supiste que estábamos usando pijamas? Grace ignoró su pánico y se volvió para mirar la luz roja brillante del área de trauma. Mamá, no dejabas de instarme a firmar los papeles para salvarlo y ocuparme de todo lo demás después. Bueno, déjame decirte claramente lo que implica todo lo demás. Una enfermera salió apresuradamente del área de trauma con los últimos resultados de laboratorio y caminó rápidamente hacia Grace. Doctora, el potasio del paciente ha bajado a 2.6. Su frecuencia cardíaca es de 140 y está experimentando PVCs frecuentes. Su plan de tratamiento anterior. Grace escaneó rápidamente la hoja de laboratorio e inmediatamente emitió una directriz médica ajustada. Sigan el plan original. El reemplazo de potasio intravenoso no debe exceder la tasa estándar. Administren simultáneamente una solución oral de cloruro de potasio cada 2 horas. Monitoricen continuamente los indicadores de gases en sangre. Además, tráiganme su informe de ecocardiograma. La enfermera asintió de inmediato, volviendo a la habitación para buscar el informe. Olivia finalmente perdió el control por completo y exigió bruscamente, ¿quién eres exactamente? ¿Qué derecho tienes a dar órdenes a los médicos y enfermeras de este hospital? Grace giró lentamente la cabeza y la miró directamente, declarando claramente su identidad. Mi nombre es doctora Grace Thompson. Me gradué con un MD-PhD de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y completé mi beca de cardiología. Actualmente soy cardióloga principal aquí en el Centro Médico de Chicago. Acabo de regresar de mi licencia de maternidad en junio pasado y estoy practicando normalmente. Cuando Daniel se unió a su empresa, en su perfil de recursos humanos figuraba mi ocupación como contratista independiente. Me dijo en ese momento que ser médico es una profesión demasiado intimidante y que si sus colegas lo supieran, podría ser tratado de manera diferente, lo que dificultaría su trabajo. Quise ser considerada con sus sentimientos. Así que, me uní a ocultar lo que realmente hago. Mirando hacia atrás, supongo que mi verdadero trabajo habría sido demasiado inconveniente para su estilo de vida. Las piernas de su suegro cedieron y se desplomó pesadamente en la silla de espera. La silla emitió un crujido sordo. Los ojos de su suegra se abrieron, su expresión completamente vacía, incapaz de procesar la información que Grace acababa de revelar. El rostro de Olivia pasó de pálido a gris ceniza,
todo su cuerpo rígido. Imposible. Estás inventando todo esto. Grace encendió la pantalla de su teléfono de nuevo, abrió el directorio de médicos en el sitio web oficial del Centro Médico de Chicago y lo sostuvo frente al rostro de Olivia. Puedes verificarlo tú misma. Doctora Grace Thompson, cardióloga principal, especializada en arritmias, desequilibrios electrolíticos y enfermedades críticas agudas. La foto de identificación profesional en la página era nítida. Llevaba una bata blanca sin maquillaje, y el pequeño lunar característico cerca de la esquina de su ojo era claramente visible. Olivia miró fijamente el lunar en la foto. 3 segundos después, levantó la vista para encontrarse con los ojos de Grace, y toda la fuerza la abandonó instantáneamente, dejándola desplomada contra la pared. Su suegra de repente volvió a la realidad, agarró el brazo de Grace y habló con un tono frenético y suplicante. Grace, fui una tonta. Me equivoqué. Por favor, salva a Daniel. Te lo ruego. Sálvalo. Grace miró la mano que le apretaba la manga. Todavía había restos de ingredientes de cocina debajo de las uñas de su suegra. Hace 8 años, cuando ella y Daniel se casaron, su suegra se quejó de su origen de clase media y solo contribuyó con $3,000 a su fondo de bodas, criticando cada detalle. Hace 4 años, mientras Grace se preparaba para sus exámenes médicos, su suegra se quejó públicamente de que las mujeres que estudiaban tanto eran inútiles y que debería concentrarse en tener hijos. El año pasado, cuando Grace dio a luz a su hija, su suegra, obsesionada con tener un nieto, la presionó para que dejara de amamantar y volviera a trabajar para ganar dinero antes de que su recuperación posparto estuviera completa. A lo largo de los años, Grace había soportado todas estas quejas sin pronunciar una sola palabra de queja. Grace con suavidad y delicadeza quitó la mano de su suegra de su manga. Mamá, lo salvaré porque soy médico y salvar vidas es mi deber. Pero nunca firmaré este formulario de consentimiento para una cirugía a corazón abierto. Su condición no tiene nada que ver con una disección aórtica. No necesita que le abran el pecho. El tratamiento más crítico en este momento es corregir rápidamente el desequilibrio electrolítico. Una vez que sus signos vitales se estabilicen, le haremos una tomografía computarizada suprarrenal para descartar la causa raíz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente sufriría un síncope hipocalémico grave en el apartamento de otra mujer a las 3 de la mañana? Pasos apresurados resonaron desde el final del pasillo. El cirujano cardiotorácico de turno se acercó corriendo con 2 residentes, sus batas blancas ondeando detrás de ellos. En el momento en que el cirujano tratante vio a Grace, claramente se detuvo, su tono lleno de sorpresa. Doctora Thompson, ¿por qué está aquí? ¿Este paciente es un miembro de su familia? Grace se saltó los formalismos y le entregó los informes de laboratorio directamente, explicando concisamente la condición. Paciente Daniel Wright, 32 años, síncope súbito a las 3 de la madrugada. El cribado inicial descarta enfermedad cardíaca estructural, los resultados de gases en sangre indican hipocalemia e hiponatremia graves, alcalosis metabólica, alta sospecha de hiperaldosteronismo primario. Necesita ser examinado para un adenoma suprarrenal. El cirujano de turno escaneó rápidamente la hoja de laboratorio, comprendió de inmediato y le levantó una ceja. El potasio bajó a 2.6. Eso definitivamente descarta la evaluación cardíaca preliminar. Cancelaremos la cirugía a corazón abierto de inmediato. El tono de Grace fue decisivo. Trasladen al paciente a la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Yo supervisaré personalmente y me haré cargo de su atención de seguimiento. El médico de turno asintió de inmediato e instruyó a los residentes para que revisaran las órdenes médicas. El suegro de repente se levantó de su silla, con el rostro lleno de asombro. Ya no necesita cirugía. Entonces, ¿mi hijo está fuera de peligro? Papá, el tono de Grace fue tranquilo, yendo directamente al grano. Su riesgo más fatal ahora mismo no es el líquido alrededor de su corazón. Es su potasio críticamente bajo. El potasio bajo persistente puede desencadenar una fibrilación ventricular en cualquier momento. Si eso sucede, su corazón latirá irregularmente y finalmente se detendrá por completo. Todos mis tratamientos actuales están dirigidos a reponer rápidamente su potasio para estabilizar sus signos vitales.
En cuanto a por qué desarrolló repentinamente una hipocalemia grave, puedes preguntarle tú mismo una vez que se despierte. Olivia estaba acurrucada en las sombras del pasillo, el dobladillo de su gabardina temblaba ligeramente. Las puertas del área de trauma se abrieron lentamente. Daniel fue sacado con paso firme. Su rostro aún se veía horrible y gris, pero la forma de onda del latido cardíaco en el monitor había comenzado a estabilizarse gradualmente. Apenas forzó sus párpados a abrirse, su visión borrosa se posó en Grace, sus pupilas se contrajeron ligeramente, sus labios se abrieron y cerraron débilmente, su aliento débil y lánguido. Grace permaneció exactamente donde estaba, su expresión en blanco. Su suegra inmediatamente se abalanzó sobre la cama, tomándole la mano con fuerza y llorando amargamente. Olivia salió de las sombras, queriendo acercarse a la cama, pero se detuvo por miedo. Su suegro se paró a un lado, frotándose las manos repetidamente, dudando en hablar, su expresión increíblemente compleja. La mirada de Daniel pasó por encima del hombro de su madre y se fijó directamente en el rostro de Grace, lleno de pánico y culpa. Grace, con las manos metidas en los bolsillos de la bata blanca que había traído, habló con un tono plano y sin variaciones: no hables. Ahorra energía. Tu potasio está solo en 2.6 en este momento, y tu ritmo cardíaco está en 140. Cada palabra extra que digas aumentará la carga sobre tu cuerpo. Los labios de Daniel temblaron ligeramente, pero finalmente cerró los ojos obedientemente y dejó de hablar. Las enfermeras empujaron la cama hacia la UCI cardíaca. Grace caminó lentamente detrás de ellos. Olivia de repente se apresuró a alcanzarlos, extendiendo la mano para agarrar la manga de la bata blanca de Grace, su tono frenético y suplicante: Grace, por favor, escucha mi explicación. Las cosas no son como tú crees. Grace dejó de caminar y miró los dedos que le sujetaban la manga con fuerza. La exquisita manicura de color nude estaba perfectamente mantenida, sin parecer en absoluto las manos de una empleada corporativa con exceso de trabajo que había estado corriendo toda la noche. Señorita Stone, dijo Grace lentamente, su tono gélido. Son las 4:30 de la mañana. Como compañera de trabajo del paciente, lo acompañó a la sala de emergencias a altas horas de la noche, y ahora está agarrando a un miembro de la familia del paciente fuera de la UCI. ¿Realmente cree que, no importa cómo lo explique, alguien aquí va a creer que ustedes dos tienen una relación puramente profesional? Los dedos de Olivia se soltaron instantáneamente. Sus ojos se enrojecieron, con la apariencia de que estaba a punto de romper a llorar. Grace la miró fijamente, su tono completamente desprovisto de emoción. Guárdate las lágrimas. Guárdate tu energía emocional. Una vez que Daniel esté completamente consciente, los dos podrán explicarlo todo cara a cara. Si le diste las pastillas, si él las tomó solo, o si los dos las tomaron juntos, el informe de análisis de sangre proporcionará la respuesta más verdadera. Las pesadas puertas de la UCI se cerraron lentamente, silenciando el ruido del pasillo. Grace se apoyó contra la pared del pasillo, sacó su teléfono y abrió su hilo de mensajes de texto con Daniel. El último mensaje lo había enviado él a las 10:12 de la noche de esa noche. Hola, cariño, atascado en la oficina con horas extra. Llegaré tarde a casa. Duerme temprano. Ella había respondido suavemente: ok. Después de enviar el mensaje, la burbuja del indicador de escritura siguió apareciendo en la parte superior de la pantalla, pero no llegó ningún mensaje nuevo. Finalmente, el hilo de mensajes de texto se quedó completamente muerto. Grace volteó su teléfono en la palma de su mano, apoyó la cabeza contra la pared y cerró suavemente los ojos. Desde el interior de la UCI, pudo escuchar claramente a la enfermera diciendo números. Potasio del paciente 2.7, frecuencia cardíaca 120, frecuencia de PVCS significativamente reducida. Grace abrió los ojos, empujó la puerta y entró en la UCI. Daniel estaba acostado en la cama del hospital, su rostro aún demacrado, pero sus ojos estaban completamente abiertos y estaba totalmente consciente. Al ver a Grace entrar, sus ojos se movieron nerviosamente. Grace, ¿por qué estás aquí? Grace caminó hasta el pie de la cama, tomó la historia clínica, la abrió y declaró tranquilamente los hechos. Tu compañera de trabajo, Olivia Stone, me llamó. Me dijo que te desplomaste repentinamente en su apartamento.
Le pregunté por qué tardó en llamar al 911. Dijo que se asustó demasiado. Le pregunté cuánto tiempo estuviste inconsciente. Dijo que no tenía idea. Le pregunté qué cenaron. Dijo que ustedes dos comieron sushi cerca de la oficina. La nuez de Adán de Daniel se movió con dificultad, su expresión de pánico. Grace, por favor, escúchame. Al. Estoy escuchando. Grace cerró la historia clínica y lo miró en silencio. El pitido rítmico del monitor llenó la tranquila habitación del hospital. Daniel abrió y cerró la boca repetidamente como si tuviera 1000 palabras que decir, pero todas se le quedaron atascadas en la garganta. Su madre sollozaba suavemente a un lado. Su padre caminaba de un lado a otro, con aspecto muy ansioso. Olivia había sido detenida por las enfermeras fuera del área restringida, mirando en silencio la habitación a través de la pared de cristal. Finalmente, Daniel pronunció una pálida defensa. Realmente tampoco sé qué pasó. Mi visión simplemente se oscureció y me desmayé. Grace presionó tranquilamente sobre el tema principal. ¿Has estado tomando medicamentos para la presión arterial o algún tipo de suplementos para bajar de peso o dietéticos recientemente? Los ojos de Daniel se desviaron instantáneamente. Su tono de pánico. No, nunca tomo cosas así. Entonces, ¿has experimentado recientemente fatiga frecuente, calambres musculares y aumento de la micción por la noche? Daniel se quedó en silencio por un momento antes de admitir en voz baja, un poco. ¿Compraste en secreto suplementos de potasio o pastillas para bajar de peso? Daniel apretó los labios con fuerza y se quedó completamente en silencio, sin atreverse a responder. Su madre dio patadas con los pies por la ansiedad y lo instó. Daniel, tu esposa te está haciendo una pregunta. Respóndele honestamente. Daniel giró la cabeza, hundiendo el rostro en la almohada, lleno de resistencia. Los números de la frecuencia cardíaca en el monitor comenzaron a subir rápidamente de nuevo. Grace miró los números que saltaban, extendió la mano y le apretó suavemente el hombro para calmarlo. No te excites. Mantén tus emociones estables. Una frecuencia cardíaca demasiado alta forzará tu corazón. No te digo esto para asustarte. Te digo esto para que te des cuenta de que el error que cometiste esta noche no fue solo escabullirte al apartamento de otra mujer a altas horas de la noche. Tu ignorancia y tu temeraria toma de riesgos casi te cuestan la vida. Los ojos de Daniel estaban rojos y lágrimas hirviendo rodaron por sus mejillas, cayendo sobre la almohada. Realmente no tenía idea de que las consecuencias serían tan graves. Claro que no, Grace retiró la mano y se sentó de nuevo, su tono calmado y transparente. ¿Pensaste que las pastillas para adelgazar que compraste online eran solo simples productos para adelgazar? ¿Pensaste que ir al apartamento de una compañera de trabajo a altas horas de la noche era solo una forma normal de hacer networking? ¿Pensaste que ocultar mi profesión para buscar validación en otro lugar era solo una forma de aliviar tus propias inseguridades? Pero son todas estas pequeñas cosas que ignoraste las que se acumularon y casi te destruyen por completo. Daniel apretó los ojos con fuerza, todo su rostro tenso por el profundo remordimiento. Grace, realmente sé que me equivoqué. Grace no reconoció su disculpa. Sacó su teléfono, abrió su aplicación de notas y enumeró claramente su plan de tratamiento de seguimiento. Mañana, una vez que tus signos vitales estén completamente estables, te haremos una tomografía computarizada suprarrenal para verificar si hay lesiones. Una vez que descartemos un adenoma, dejarás de tomar inmediatamente todas las pastillas para adelgazar. Continuaremos con los suplementos de potasio y ajustaremos tu dieta y horario de sueño. En un mes, volveremos a analizar tu potasio y la función renal para confirmar tu recuperación. Hizo una ligera pausa, su mirada recorrió ligeramente la puerta de cristal. En cuanto al problema con Olivia Stone, Daniel abrió los ojos de inmediato, mirándola con cautela, con un rastro de esperanza. Guardaré las pastillas que te dio como prueba. Si encontramos que los ingredientes del medicamento violan las regulaciones, lo reportaré directamente a la FDA y los haré responsables. En cuanto a cómo manejas tu relación personal con ella, eso depende completamente de ti. La nuez de Adán de Daniel subió y bajó y prometió en voz baja, cortaré los lazos con ella por completo. Nunca más la contactaré. Ese es tu asunto privado. No interferiré.
Solo soy responsable de curar tu cuerpo. El desorden que hiciste en tus relaciones es algo que tienes que limpiar tú mismo. El cielo exterior comenzó a clarear gradualmente. El jefe de cardiología entró en la UCI para las rondas matutinas. Escaneó rápidamente la historia clínica, verificó los datos de monitoreo y se volvió hacia Grace. Doctora Thompson, gracias por quedarse toda la noche. El paciente está estable ahora. Dejaré el seguimiento en sus manos. Grace asintió levemente en respuesta. El jefe le dio una palmada en el hombro y se volvió para salir de la habitación. Su suegro y su suegra regresaron de la sala de espera con 2 bolsas de sándwiches calientes para el desayuno. Los ojos de su suegra estaban hinchados y rojos. Colocó cuidadosamente el desayuno en la mesita de noche, hablando con un tono adulador. Grace, has estado trabajando toda la noche. Come algo para llenarte el estómago. Gracias, mamá, pero no tengo hambre. Su suegra retiró torpemente la mano, sin atreverse a decir otra palabra. La habitación del hospital volvió a quedar en silencio. En algún momento, Olivia se había marchado discretamente. Los pasillos del hospital estaban vacíos, solo se escuchaba el sonido del personal de limpieza trapeando el suelo, resonando claramente en la tranquila mañana. Grace se apoyó contra la ventana, observando el amanecer lentamente sobre el horizonte. Su teléfono vibró 2 veces seguidas. Era un mensaje de texto de Olivia. El primer mensaje, lo siento. El segundo mensaje, Daniel y yo realmente no tenemos ninguna relación inapropiada. Tienes que creerme. Grace miró el texto, deslizó la notificación y no respondió. El sol de la mañana se elevó lentamente, proyectando una luz dorada sobre las paredes blancas de la UCI. Daniel dormía profundamente en la cama, su respiración constante, sus niveles de potasio volviendo a subir a 3.1. Grace dejó su teléfono, se acercó a la cama y ajustó la velocidad de goteo de la bomba intravenosa para asegurar que el tratamiento se mantuviera estable. La enfermera de turno entró y habló en voz baja. Doctora Thompson, ha estado levantada toda la noche. Por favor, vaya a casa y descanse. Yo me encargaré de todo aquí. Nada saldrá mal. Grace asintió levemente. Al llegar a la puerta de la habitación, miró por última vez a Daniel dormido. Sus cejas todavía estaban fuertemente fruncidas. No se demoró, se dio la vuelta y salió de la UCI. El pasillo estaba tranquilo y fresco. Su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Olivia. Grace, puedo explicarte todo en persona. ¿Cuándo estás libre? Grace se guardó el teléfono directamente en el bolsillo, ignorando el mensaje. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Ella entró y presionó el botón del vestíbulo. Mientras el ascensor descendía, cerró los ojos, reviviendo todo lo que había sucedido esa noche. Las luces ásperas de la sala de emergencias, el frío formulario de consentimiento quirúrgico, los números anormales del análisis de sangre, los rostros asustados de sus suegros, los encubrimientos deliberados de Olivia, el rostro pálido de Daniel y los absurdos eventos de la noche. Innumerables imágenes entrelazadas y superpuestas, finalmente congeladas en la nota médica que había escrito en la historia clínica. El paciente niega cualquier intimidad física extramatrimonial. Incapaz de proporcionar una explicación razonable para estar solo en el apartamento de una colega a altas horas de la noche y desmayarse. El ascensor sonó y llegó al primer piso. Grace abrió los ojos y salió por las puertas del hospital. La brisa de la madrugada traía un ligero frío, disipando el cansancio de haber pasado toda la noche en vela. Los carritos de café en la calle echaban vapor, y los que viajaban a primera hora de la mañana salían de las estaciones de metro. La ciudad volvía a la vida. Grace se detuvo en la entrada, sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Daniel. Me voy a casa a cuidar a nuestra hija primero. Concéntrate en tu recuperación. Cuando te den el alta, hablaremos como es debido. Después de enviarlo, guardó su teléfono, se mezcló con la multitud y caminó hacia la estación de tren. 7 días después, Daniel recibió el alta con éxito. Sus niveles de potasio y su función renal habían vuelto completamente a la normalidad. La tomografía computarizada suprarrenal no reveló anomalías ni lesiones. En solo una semana, había perdido una cantidad significativa de peso,
y su rostro aún mostraba un rastro de debilidad post-enfermedad. Estaba solo en la entrada del hospital, con una simple bolsa de lona, esperando en silencio la llegada de Grace. Grace se detuvo en su coche y bajó lentamente la ventanilla. «Sube». Daniel abrió la puerta del pasajero y se sentó. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, las puntas de sus dedos aún temblaban ligeramente. El coche se alejó suavemente del hospital. Después de conducir 2 manzanas, Daniel habló primero. «Grace, le he dejado las cosas completamente claras a Olivia». Grace asintió débilmente, manteniendo los ojos en la carretera. Dijo que solo siguió una tendencia en línea y compró esas pastillas para adelgazar. No tenía idea de que los efectos secundarios serían tan malos. He bloqueado toda su información de contacto. Nunca más tendremos interacciones. Daniel se volvió para mirar a Grace, con los ojos cautelosos y aprensivos. ¿Puedes decirme algo? No me ignores. Grace giró lentamente el volante, metiendo el coche en la entrada de su comunidad cerrada. Suavemente puso el freno de mano, se volvió para mirarlo y preguntó con calma: «Daniel, ¿sabes en qué estaba pensando esa noche cuando levanté tu informe de laboratorio y detuve a todos?» Él negó ligeramente con la cabeza, sus ojos perdidos y culpables. «He practicado la medicina durante años. He tratado a innumerables pacientes de emergencia con hipocalemia. Algunos tomaron pastillas para adelgazar a ciegas. Algunos sufrieron deshidratación grave y desequilibrios electrolíticos, y algunos tenían enfermedades glandulares primarias. Pero nunca imaginé que un día estaría en la sala de emergencias reanimando a mi propio esposo. Y ciertamente nunca esperé que casi murieras en el apartamento de otra mujer debido a una automedicación imprudente. Esa noche, estaba anormalmente tranquila. Tan tranquila que incluso me sentí como una extraña para mí misma. ¿Sabes por qué?» Los labios de Daniel temblaron, sus ojos se enrojecieron instantáneamente, incapaz de pronunciar una sola palabra. Porque en ese momento, yo era ante todo una médica. Salvar vidas es mi instinto. Pero en el momento en que terminé de salvarte, yo era solo una esposa y una madre de una niña pequeña. Mientras te trataba con calma, mi corazón estaba completamente agotado y destrozado. Siempre dices que tengo demasiado éxito. Que eso te presiona inmensamente y te hace sentir inferior. Pero ¿alguna vez te detuviste a pensar si mi presión es menor que la tuya cuando estoy sola en casa cuidando a nuestro bebé mientras gestiono una carrera médica muy exigente? Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, su rostro marcado por una profunda culpa, incapaz de ofrecer una sola palabra de defensa. No necesitas responderme ahora mismo. Nuestra hija está esperando a su padre arriba. Sube y vélale primero. En cuanto a los problemas entre nosotros, una vez que hayas pensado bien las cosas, nos sentaremos y hablaremos». Grace se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió su puerta para salir. Daniel se sentó en el asiento del pasajero, sin moverse durante mucho tiempo. Sus manos agarraron firmemente el cinturón de seguridad, su cabeza profundamente inclinada, sus hombros temblaban incontrolablemente mientras sus emociones reprimidas se rompían por completo. Grace no se dio la vuelta para consolarlo. Caminó directamente hacia su edificio. El pasillo estaba en silencio. Sacó sus llaves para abrir la puerta. Las yemas de sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo. Al momento siguiente, la llave giró y la puerta se abrió lentamente. Desde el interior, escuchó los suaves balbuceos de su hija. La niñera se apresuró a acercarse, sosteniendo a la bebé. «Doctora Thompson, ya regresó. La bebé ha estado muy bien hoy. La ha estado esperando». Grace extendió la mano y tomó a su hija. Los suaves brazos de la pequeña se envolvieron alrededor de su cuello, dejando un poco de baba en su mejilla. Grace levantó suavemente a su hija en el aire, y la bebé rió a carcajadas, su risa nítida e infantil llenó toda la casa. La cálida luz del sol de la mañana se derramó por la sala de estar a través de las ventanas de piso a techo, trayendo una profunda sensación de calidez. Grace sostuvo a su hija y se acercó al balcón, mirando la calle de abajo. En algún momento, Daniel había salido del coche. Estaba solo junto al vehículo, mirando hacia su piso. La distancia era demasiado grande para ver su expresión claramente. Solo podía ver su silueta delgada y aislada de pie allí.
Su hija se recostó en el hombro de Grace, sus pequeñas manos agarrando su cuello, y llamó con una dulce voz de niña pequeña. «Papá». Grace miró el rostro regordete y adorable de su hija, le sostuvo suavemente la espalda y volvió a levantar la vista para mirar abajo. Esa silueta seguía allí, en silencio, completamente inmóvil. Fin de la primera historia. La segunda historia. Mi prometido hizo que su abogado redactara secretamente un acuerdo prenupcial protegiendo sus decenas de millones de dólares en activos como propiedad separada. Me mantuve en silencio. En nuestra fiesta de compromiso, mi madre tomó el micrófono. Los 2 edificios de oficinas a mi nombre ya no se ofrecerán como regalo de bodas. En la fiesta de compromiso, cuando el maestro de ceremonias mencionó los regalos de boda, mi madre sonrió y anunció que los 2 edificios de oficinas comerciales en South Lake Union a su nombre ya no se nos entregarían. La sonrisa de Alex Maxwell se congeló instantáneamente, y su madre, Caroline Maxwell, rompió su copa de vino en el suelo. En el silencio sepulcral de la habitación, tomé mi copa de vino, di un delicado sorbo y escuché el furioso susurro ahogado de mi prometido en mi oído. Natalie Green, ¿qué significa esto? Dejé mi copa y hablé lentamente bajo la mirada de todos en la habitación, porque acabo de recibir una copia escaneada de un acuerdo prenupcial. Establece claramente que todos los activos a nombre de Alex Maxwell no tienen absolutamente nada que ver conmigo. El día que salimos de la oficina de su abogado, Alex sostenía el acuerdo prenupcial notariado, sonriendo como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Natalie, no pienses demasiado. Es solo una formalidad. Me metió el acuerdo prenupcial en el bolsillo interior de su chaqueta y me rodeó casualmente con un brazo por el hombro. Mi padre dijo que hacer un acuerdo prenupcial es simplemente el procedimiento operativo estándar para las familias adineradas en estos días. Evita disputas desagradables en el futuro por si acaso. Miré mis tacones nude de 2 pulgadas. Una hoja seca de otoño se había pegado a la punta de mi zapato. No dije nada. Simplemente me agaché, quité suavemente la hoja y la tiré a un bote de basura cercano. Alex siguió hablando. Además, todos estos activos a mi nombre, eventualmente pertenecerán a nuestros hijos de todos modos, ¿verdad? Prenupcial temprano, prenupcial tardío, todo es lo mismo. Piénsalo. Mis padres trabajaron toda su vida para construir esta riqueza. No puedo simplemente lo interrumpí, levantando la vista con una sonrisa. El señor y la señora Maxwell están siendo muy minuciosos. No tengo objeciones. Claramente no esperaba que estuviera de acuerdo tan fácilmente. Hizo una pausa por un segundo. Luego su rostro se iluminó con una gran sonrisa y me apretó el hombro con más fuerza. Sabía que eras la más comprensiva. Ven, déjame llevarte a ese lugar de sushi del que has estado hablando. La brisa otoñal soplaba hacia nosotros, trayendo el olor a hierba seca y hojas. Lo seguí hacia el estacionamiento, mirando su espalda. Tenía 6 pies de altura, vestía un traje impecable hecho a medida. Estaba completamente envuelto en el halo de una joven élite exitosa. Alex Maxwell era considerado una excelente captura. A sus 32 años, su padre, Robert Maxwell, dirigía una empresa de materiales de construcción de tamaño mediano, y Alex mismo era dueño de una cadena de 2 gimnasios en el centro. Entre sus bienes raíces, coches, acciones y fondos mutuos, afirmaba tener decenas de millones de dólares. Honestamente, pensé que esa estimación era probablemente conservadora. Pero todo eso, exactamente como el acuerdo prenupcial que acababa de entregar, ya no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Natalie, ¿en qué estás pensando? Se dio la vuelta para mirarme, levantando una ceja ligeramente. Pareces un poco distraída hoy. Nada, solo un poco cansada. Corrí un par de pasos para alcanzarlo. No dormí bien anoche. ¿Nerviosa? Me lanzó una sonrisa burlona. Mañana es la fiesta de compromiso. Eres la estrella del espectáculo. Necesitas lucir lo mejor posible. Solo dije, sí. Él me abrió la puerta del coche. Mientras me agachaba para deslizarme en el asiento del pasajero, vislumbré el acuerdo prenupcial que había arrojado casualmente al asiento trasero, un grueso sobresellado con letras doradas. Probablemente pensó que este era el nivel más alto de respeto que podía mostrarme.
No le dije que mi madre me había llamado ayer. Su tono en el teléfono era tan plano como si estuviera hablando del tiempo. Natalie, estoy planeando hacer un cambio de última hora en tus regalos de boda mañana. Solo quería avisarte. Llevaba una mascarilla en ese momento y murmuré un ok. Mi mamá hizo una pausa y luego añadió, Alex ya hizo ese acuerdo prenupcial. ¿Lo hizo? Hubo un silencio de 2 o 3 segundos al otro lado de la línea, y luego mi mamá soltó una risa suave. La risa fue muy débil y breve, pero escuché algo diferente en ella. Está bien, eso funciona. Duerme un poco. No aparezcas mañana con ojeras. La llamada terminó. Me quité la mascarilla y me miré al espejo durante mucho tiempo. Alex Maxwell había notariado sus decenas de millones en activos. Robert y Caroline Maxwell asintieron con aprobación a su lado, elogiando la previsión de su hijo. Nunca pidieron mi opinión. Simplemente me informaron, Natalie, solo firma aquí. Lo firmé de principio a fin. Nunca hice un berrinche porque sabía que en la fiesta de compromiso de mañana, otra persona iba a hacer un berrinche por mí. La cena formal de compromiso se celebró en el Fairmont del centro. Robert Maxwell había reservado el salón de baile más grande y había puesto 20 mesas. Me despertaron a las 6 de la mañana para empezar a peinarme y maquillarme. Alex había contratado a un estilista especial de Los Ángeles, alguien que supuestamente peinaba a celebridades para sus bodas. La chica que me miraba en el espejo estaba cubierta de cosméticos caros, sus rasgos meticulosamente afilados y definidos, luciendo como una muñeca de porcelana perfectamente arreglada. Señorita Green, su piel es impecable, me felicitó la estilista mientras me aplicaba el rubor. Usted será la novia más hermosa de la sala hoy. Sonreí pero no respondí. Mi teléfono vibró en el tocador. Era un mensaje de texto de mi mejor amiga mía. Aguanta, mejor amiga. Traje 3 teléfonos hoy. Estoy grabando todo desde todos los ángulos para preservar la evidencia. Le respondí con un simple ok y puse mi teléfono boca abajo. A mitad de mi maquillaje, Alex abrió la puerta y entró. Llevaba un traje azul marino oscuro de doble botonadura. Su cabello peinado hacia atrás perfectamente. Se veía increíblemente seguro y radiante. Se inclinó, revisó mi maquillaje y soltó un silbido bajo. Mi futura esposa se ve hermosa. Lo miré. ¿Dónde están tus padres? Abajo, saludando a los invitados. Acercó una silla, se sentó a mi lado y sacó su teléfono para tomarme 2 fotos. Por cierto, Natalie, le dijiste a tu mamá sobre lo de ayer. ¿Qué cosa? El acuerdo prenupcial. Su tono sonaba casual, pero sus ojos estaban un poco tensos. Me preocupaba que tu mamá lo mencionara en la cena y pusiera las cosas incómodas. Bajé los ojos, dejando que la estilista dibujara mi delineador. No dije nada. Alex se relajó visiblemente, pero siguió explicando de todos modos. No quiero decir nada malo con esto. Solo creo que esto es algo que solo nosotros dos necesitamos saber. Involucrar a la generación anterior solo complica las cosas. Además, ese acuerdo prenupcial no está dirigido a ti. Es solo para el peor de los casos. Entiendo, dije. No necesitas explicar. Tenías razón. Lo que es tuyo y lo que es mío antes del matrimonio. ¿Eso es perfectamente justo? Finalmente pareció completamente tranquilo. Se inclinó y me besó la mejilla, dejando una tenue marca de lápiz labial. La estilista jadeó y rápidamente tomó un hisopo de algodón para arreglar mi maquillaje. Alex se rió a carcajadas y salió de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, me miré a los ojos en el espejo y de repente sentí que estaba mirando a una extraña. ¿Era esa Natalie Green obediente y tranquila que firmó los papeles y asintió en el vestidor realmente yo? ¿O era que todos asumían que Natalie Green debía actuar así? Mi madre llegó justo antes de las 11. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, el cabello elegantemente recogido, luciendo un par de aretes de jade de muy alta calidad. Cuando entró en la suite nupcial, la madre de Alex, Caroline, me estaba tomando la mano, dándome una conferencia sobre las reglas de la familia Maxwell.
Me decía cómo necesitaba priorizar a la familia una vez que me casara, cómo deberíamos tener hijos lo antes posible y cómo necesitaba ser más comprensiva porque el trabajo de Alex era muy exigente. Al ver a mi madre entrar, Caroline instantáneamente se puso una amplia sonrisa y se acercó a saludarla. «Ah, Eleanor, estás aquí. Ven a sentarte. ¿Te ves tan vibrante hoy?» Mi mamá intercambió algunas cortesías, su mirada recorriéndome, sus labios se movieron ligeramente, pero no dijo una palabra. Caroline volvió a divagar. «Oh, estos dos finalmente han llegado a este día. Nuestro Alex siempre ha sido tan exigente desde pequeño. Que él elija a Natalie, eso es verdaderamente una bendición para ella». Mi mamá tomó una taza de té de la mesa, dio un sorbo y dijo en un tono frío e indiferente: «Sí, casarse con la familia Maxwell es definitivamente que Natalie se casa bien». La sonrisa de Caroline se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó la compostura y continuó coordinando cálidamente la disposición de los asientos. Alex se acercó y saludó a mi mamá. Mi mamá lo miró, asintió y luego me apartó. Me susurró al oído: «Quédate ahí y no digas ni una palabra hoy. No intentes suavizar nada». Miré las pocas canas débiles en sus sienes y de repente me picó la nariz. El nombre de mi madre era Eleanor Green. Poseía y operaba 3 clínicas de spa médico de alta gama en el centro. Sus activos fijos combinados eran fácilmente 3 veces el patrimonio neto de la empresa de construcción de Robert Maxwell. Pero Alex Maxwell no sabía nada de esto. La familia Maxwell solo sabía que Natalie Green era una maestra de arte de secundaria ordinaria. Sus padres estaban divorciados y su madre tenía un pequeño negocio. Nunca se molestaron en preguntar cuán grande era ese pequeño negocio. El flujo de la cena de compromiso fue completamente planeado por Caroline. Primero, discursos de ambos padres, luego intercambio de símbolos y finalmente el anuncio de la fecha de la boda. A Caroline le encantaba el espectáculo, así que contrató a un conocido maestro de ceremonias local para el evento. El maestro de ceremonias tenía un rostro alegre y redondo e instantáneamente animó a la multitud tan pronto como subió al escenario. Robert Maxwell subió primero y dio un discurso genérico agradeciendo a todos los amigos y familiares por venir, hablando de cómo la pareja era una unión perfecta y demás. Mientras hablaba, Alex me tomó la mano con fuerza debajo de la mesa. Su palma estaba un poco sudorosa. Luego fue el turno de mi mamá. A continuación, demos la bienvenida a la madre de la novia, la señorita Eleanor Green, para que diga unas palabras, anunció el maestro de ceremonias con entusiasmo. Sentí que la mano de Alex se apretaba alrededor de la mía. Acercó la cabeza y susurró: «Tu mamá no va a decir nada raro, ¿verdad?» «¿Qué podría decir?», le respondí. Alex abrió la boca, pero no preguntó más. Cuando mi mamá subió al micrófono, la sala se quedó en silencio por un momento. Su presencia era simplemente demasiado imponente hoy. El vestido de seda esmeralda la hacía lucir discretamente, sin pretensiones, rica. Sus pasos no eran ni apresurados ni lentos. Se paró firmemente frente al micrófono, asintió ligeramente a la audiencia y comenzó a hablar. Su voz no era demasiado alta, pero cada palabra era tan nítida y clara como el hielo. «Queridos amigos y familiares, gracias por asistir a la fiesta de compromiso de mi hija, Natalie, y el señor Alex Maxwell». Un escaso aplauso resonó entre la multitud. Como madre de la novia, estoy hoy aquí para anunciar el regalo de bodas de mi hija ante todos nuestros amigos y familiares. Una sonrisa muy satisfecha apareció en el rostro de Caroline. El agarre de Alex en mi mano se aflojó. Probablemente pensó que estaba a salvo. Miré la manicura de mi otra mano, una punta francesa blanca limpia. La voz de mi mamá descendió del escenario como una piedra caída en un lago completamente inmóvil. Originalmente había preparado 2 edificios de oficinas comerciales en el distrito tecnológico de South Lake Union como regalo de bodas de Natalie. Los títulos están limpios, no hay hipotecas y el ingreso anual por alquiler actual es de alrededor de $1,50 millones. La gente entre la multitud jadeó. La expresión de Caroline se transformó instantáneamente de satisfacción a asombro, mezclado con pura incredulidad. Probablemente nunca imaginó en toda su vida que esta suegra, que supuestamente dirigía un pequeño negocio, dejaría caer casualmente 2 edificios de oficinas comerciales como regalo.
La mano de Alex me soltó por completo. Se volvió para mirarme, con los ojos muy abiertos por el shock absoluto. Pero un segundo después, mi mamá continuó: sin embargo, justo ayer, tomé una decisión. Hizo una pausa, su mirada cruzando la multitud y aterrizando precisamente en Robert y Caroline Maxwell. Esos 2 edificios de oficinas ya no se ofrecerán como regalo de bodas. La habitación quedó en silencio. Escuché a una mujer en la mesa de al lado golpear su taza de té tan fuerte que salpicó líquido por todo el mantel. Pasaron exactamente 3 segundos para que el rostro de Caroline pasara de la alegría al shock y finalmente a una rabia furiosa. Alex se levantó de su silla, las patas de la silla chirriaron bruscamente contra el suelo. Eleanor. Su voz se quebró por completo. Mi mamá se quedó en el escenario completamente impasible, sonriendo cálidamente como si comentara el buen tiempo. La razón es muy simple. Dado que el señor Alex Maxwell acaba de completar un acuerdo prenupcial ayer, protegiendo sus decenas de millones en activos completamente como su propiedad separada. Como madre de la novia, es natural que aplique exactamente el mismo estándar al regalo de bodas de mi hija. Después de todo, hizo una pausa, enunciando cada palabra: lo que es tuyo, y lo que es mío es mío. ¿Es perfectamente justo? El aire se convirtió en hielo sólido. Los ojos de todos me golpearon como un aluvión de focos. Bajo el peso ardiente de sus miradas, me levanté, tomé mi copa de vino tinto y di un sorbo lento. Caroline golpeó su copa de vino contra la mesa. El líquido rojo oscuro se derramó sobre el mantel blanco como una herida abierta y fea. Alex giró la cabeza, mirándome con ojos inyectados en sangre, bajando la voz a un furioso susurro entre dientes. Natalie Green, ¿a qué demonios está jugando tu madre? Ustedes 2 planearon esto solo para sabotear la cena. Dejé mi copa con toda la habitación mirando. Finalmente hablé. Alex, tengo una copia escaneada de ese acuerdo prenupcial en mi teléfono. Toda la sangre se drenó del rostro de Alex en un instante. Se paró frente a mí, su figura alta e imponente de repente se veía inestable y frágil. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Pero no le di la oportunidad. Tomé mi bolso de mano, saqué mi teléfono y encendí la pantalla. Mostrado brillantemente estaba el PDF escaneado del acuerdo prenupcial. Sus 2 propiedades, 3 coches, capital en los 2 gimnasios y sus cuentas de corretaje llenas de acciones y fondos mutuos. Cada artículo estaba listado con perfecta claridad y en la parte inferior había una frase en negrita: los activos anteriores son propiedad prematrimonial única y exclusiva del señor Alex Maxwell y permanecerán separados de la cónyuge. Su voz sonaba como si estuviera siendo exprimida de su garganta. ¿Cuándo? Ayer, cuando regresamos de la oficina del abogado, ¿arrojaste el sobre al asiento trasero del coche? Dije con calma. Estaba sentada en el asiento del pasajero y simplemente me di la vuelta y lo leí. ¿Lo olvidaste, Alex? Siempre he tenido muy buena memoria. Caroline ya no pudo quedarse sentada. Se levantó de un salto, señaló directamente a mi madre con un dedo y chilló: Eleanor, ¿qué clase de madre eres que dice cosas como esta delante de todos nuestros amigos y familiares en una fiesta de compromiso? ¿Qué intentas hacer? Mi mamá se quedó en el escenario sin moverse ni un centímetro, su voz firme y sin prisas. Caroline, simplemente estoy diciendo un hecho. Tu hijo firmó un acuerdo prenupcial ayer. Como madre de la novia, estoy retirando un regalo de bodas de igual valor. ¿Hay algún problema? ¿Cómo es eso lo mismo? Las manos de Caroline temblaban de rabia. Alex hizo eso para proteger los bienes de nuestra familia. Eso es práctica estándar en la alta sociedad. Y tu parte hace esto deliberadamente en una ocasión como esta para humillar a la familia Maxwell. Alta sociedad. De repente me reí. Dejé mi teléfono y di un paso adelante. Señora Maxwell, a esto le llaman alta sociedad. Saqué otro papel de mi bolso de mano, lo desdoblé y lo puse plano sobre la mesa. Era una declaración certificada de patrimonio neto. Aparte de los 2 edificios de oficinas, mi madre poseía los derechos comerciales de un piso entero de un centro comercial del centro, acciones en 3 clínicas de spa médico de alta gama, y pasé a la última página.
Era la accionista mayoritaria de una empresa que acababa de presentar una oferta pública inicial en el Nasdaq el año pasado. Caroline miró el papel. Fue como si alguien la hubiera puesto en pausa. Robert Maxwell se inclinó para mirar y todo el color desapareció instantáneamente de su rostro. La voz de Robert era seca y áspera. Nunca mencionaste nada de esto. Nunca preguntaste, respondí con calma. Cuando nos sentamos por primera vez a discutir la boda, solo preguntaste si yo era una maestra con seguridad laboral, si mis padres eran respetables y si mi familia sería una carga financiera. ¿Alguna vez preguntaste exactamente qué tipo de negocio dirigía mi madre? ¿Alguna vez preguntaste qué tan exitoso era? Alex me miró fijamente, su nuez de Adán subió y bajó varias veces. Era demasiado inteligente. Tan inteligente que en esa fracción de segundo, ya había reconstruido toda la cadena lógica. Hizo un acuerdo prenupcial porque pensó que sus decenas de millones aplastaban fácilmente mi origen de clase media. Quería construir una fortaleza financiera. Y mi mamá se mantuvo completamente en silencio hasta hoy, desbaratando este arrogante juego de poder frente a todos. Un acuerdo prenupcial está bien. Mantengamos las cosas separadas. Pero su pequeña fortuna no era absolutamente nada comparada con lo que mi mamá tenía. Natalie, su voz se suavizó de repente. Extendió la mano para agarrar mi brazo. Hablemos esto bien, ¿de acuerdo? El acuerdo prenupcial fue un descuido mío, pero puedo arreglarlo. Romperé el acuerdo ahora mismo. ¿De qué sirve romperlo? Di un paso atrás, esquivando su mano. Alex, lo que notariaste no fue un documento. Fue tu actitud. Firmaste un acuerdo prenupcial el día antes de que estuviéramos legalmente unidos y me dijiste que era solo una formalidad. ¿Crees que soy estúpida o crees que mi madre es estúpida? Los invitados en las mesas de los alrededores comenzaron a susurrar. Escuché a alguien decir, así que ese era el juego de la familia Maxwell. Otro murmuró, la familia de la novia realmente mantuvo un perfil bajo. Caroline entró en pánico por completo. Agarró la manga de Alex y siseó, Alex, arréglalo ahora mismo. Todos están mirando. Si esto se desmorona, ¿cómo podrá nuestra familia volver a mostrar la cara? Alex respiró hondo, sus ojos ligeramente rojos. Pero era alguien que había librado batallas en el mundo de los negocios, y rápidamente controló sus emociones. Se dio la vuelta, se inclinó profundamente ante la multitud y levantó la voz. Todos, ha habido un malentendido hoy. Natalie y yo siempre hemos tenido una gran relación. El acuerdo prenupcial fue enteramente idea de mi padre. Personalmente, no me importan estas cosas en absoluto. Eleanor tiene derecho a retirar el regalo de bodas, pero mi compromiso con Natalie permanece inalterado. Yo, Alex Maxwell, lo siento, dije suavemente, interrumpiéndolo. La atención de toda la sala volvió a mí. Miré a Alex, miré su hermoso rostro, que ahora estaba cubierto de pánico y cálculo. De repente sentí que estaba mirando a un completo extraño. Habíamos estado saliendo durante 2 años. Siempre había sido atento y generoso. Me llevaba a cenas de sushi que costaban $2000, me compraba bolsos de lujo para las vacaciones y constantemente publicaba fotos en línea mostrando cuánto me adoraba. Pensé que eso era amor. No fue hasta ayer, cuando regresó con ese acuerdo prenupcial, me rodeó con el brazo por el hombro y me dijo, no pienses demasiado, que finalmente lo entendí. Toda su dulzura se basaba en la premisa de que él era superior y yo inferior. En el momento en que la balanza se inclinó, su afecto se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. Nuestro compromiso, lo miré a los ojos y hablé claramente, está suspendido. La cabeza de Alex se levantó de golpe. Natalie. Caroline gritó, ¿qué quieres decir? ¿Estás cancelando la boda? ¿Sabes cuánta gente hay aquí hoy? ¿Cómo se supone que vamos a explicar esto? Miré a Caroline y le di una suave sonrisa. Señora Maxwell, cuando redactó ese acuerdo prenupcial, literalmente dijo que incluso entre familiares, los asuntos de dinero deben ser claros como el cristal. El matrimonio es un gran negocio, por lo que debe ser aún más claro. Tenía razón. Debe ser claro como el cristal.
Y ya que estamos siendo claros, el matrimonio en sí mismo debe reconsiderarse, ¿no es así? El rostro de Caroline se puso del color de una ciruela magullada. El salón de baile estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido de los conductos del aire acondicionado. Me volví para mirar a mi madre en el escenario. Ella me dio un asentimiento apenas perceptible. Luego levanté el dobladillo de mi vestido y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché la voz de Alex, forzada al límite absoluto. Natalie Green, si sales por esa puerta hoy, no te arrepientas. No miré hacia atrás. El salón de baile detrás de mí estalló en un caos absoluto. Los sonidos de cristales rotos, gritos, sillas volcadas y los gritos penetrantes de Caroline se mezclaron. Pero seguí caminando con mis tacones nude, paso a paso, saliendo por las pesadas puertas dobles con sus brillantes tiradores de latón. Afuera había un pasillo vacío y silencioso. La alfombra era gruesa y mis pasos no hacían ruido. De repente me sentí completamente ingrávida, como si una pesada concha se hubiera levantado de mí. Mia se había deslizado detrás de mí en algún momento. Me rodeó con los brazos, su voz rota por las lágrimas. Mejor amiga, eres una chica ruda. Lo grabé todo. Lo voy a editar en una película y te lo enviaré. Cuando quieras revivirlo, solo tienes que darle play. Apoyé la cabeza en su hombro, hundí mi rostro en el cuello peludo de su chaqueta y olí el tenue aroma de su detergente. Mia, quiero ir a casa. Vamos. ¿Te llevo? Durante los siguientes 3 días, mi teléfono básicamente explotó. Alex me llamó más de 40 veces el primer día. No contesté ni una sola. Luego cambió a enviar mensajes de texto. Comenzaron con, Natalie, sé que me equivoqué. Luego cambiaron a, ¿puedes simplemente contestar el teléfono? Y finalmente degeneraron en, Natalie, ¿realmente estás haciendo esto? El tono pasó de suplicante a impaciencia apenas velada y finalmente a una larga nota de voz. La toqué y escuché. Su voz era increíble. Hice el acuerdo prenupcial solo como una red de seguridad. No ibas a perder ni un céntimo. Que tu madre retirara el regalo en el acto humilló a toda mi familia. ¿No crees que merezco algún tipo de explicación por eso? Le reenvié la nota de voz a Mia. Mia respondió al instante. Todavía no lo entiende. Cree que el problema es que trató de protegerse. Tu mamá le respondió. Y ahora él siente que perdió el trato y quiere una compensación. Menos mal que no te casaste con este psicópata. Mi mamá no me presionó en absoluto. La noche que llegué a casa, simplemente hizo una fuente de lasaña casera, la puso delante de mí y dijo, come. Piensa en las cosas después de estar llena. Di unos bocados y de repente pregunté, mamá, ¿cuándo preparaste todo eso? ¿Preparar qué? El contraataque con los informes de activos. Mi mamá dio un bocado de ensalada y dijo lentamente, desde el día en que su padre presionó para el matrimonio y nos dijo lo genial que era Alex y lo afortunada que eras de casarte con su familia, comencé a prepararme ese día. Me congelé. Eso fue 6 meses después de que Alex y yo empezáramos a salir. Sus padres me habían invitado a cenar. Durante la comida, Caroline no dejaba de enfatizar lo exitosa que era la familia Maxwell. Finalmente, me dio una palmada en la mano y dijo, Natalie, aunque vienes de un origen común, no nos importa. Mientras trates bien a Alex, eso es todo lo que importa. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi mamá, mi voz sonaba un poco dolida. Mi mamá escuchó sin decir una palabra, luego preguntó, Natalie, ¿qué crees que le gusta de ti? Dice que soy dulce e inocente, no materialista como otras chicas, respondí. Mi mamá dejó sus agujas de tejer, me miró fijamente durante mucho tiempo y finalmente dijo, él cree que eres inocente porque no sabe cuánto dinero tienes realmente. Veamos si todavía te llama inocente cuando lo descubra. No la había entendido en ese entonces. Ahora lo entendía. A Alex Maxwell le gustaba la Natalie Green no materialista, una maestra de escuela común que no lucharía por los bienes, que no tendría motivos ulteriores hacia su riqueza. Tan segura, tan sencilla. Podía alardear sin cesar de su riqueza delante de mí y disfrutar de mi admiración y gratitud.
Pero nunca se dio cuenta de que su admiración era en realidad solo mi educada tolerancia a su arrogancia. Al cuarto día, Robert Maxwell me llamó personalmente. El tono del anciano era mucho más tranquilo que el de Alex o Caroline. Habló muy cortésmente. Natalie, he estado regañando a Alex durante los últimos días. El chico fue imprudente. ¿Qué tal esto? Fijemos una hora. Ambas familias pueden sentarse y podemos renegociar los regalos de boda. Cualesquiera que sean tus demandas, solo nómbralas. Haré todo lo posible para cumplirlas. Estaba en mi balcón, sujetando mi teléfono, viendo sábanas de colores colgadas en el techo del edificio de enfrente. Me sentía increíblemente tranquila. Señor Maxwell, dije, realmente no quiero discutir eso ahora mismo. El otro lado se quedó en silencio por un momento. Luego Robert dijo, Natalie, Alex realmente te ama. Manejó esto mal, pero no puedes tirar por la borda una relación de 2 años por un error. El matrimonio es un gran compromiso. Hacer un berrinche no resolverá nada. No estoy haciendo un berrinche, dije. Solo estoy pensando si no lo hubieran descubierto con el acuerdo prenupcial y mi mamá no hubiera retirado públicamente el regalo, ¿la familia Maxwell estaría ofreciendo renegociar ahora mismo? El teléfono se quedó en silencio. Después de mucho tiempo, Robert suspiró. Natalie, eres una chica inteligente. Piénsalo un poco más. Esperaré tu respuesta. Colgué y eliminé el último mensaje de voz largo que Alex me había enviado. Luego abrí el vídeo que Mia me había enviado de la fiesta de compromiso. En el vídeo, mi mamá estaba en el escenario, su tono helado mientras declaraba que los edificios ya no se darían como regalo. La cámara recorrió el rostro de Caroline, pasando del éxtasis a la furia, y luego a la figura de Alex, temblorosa. Arrastré la barra de progreso de regreso al momento justo antes de que mi mamá subiera al escenario. Ella se ajustó el cuello del vestido, respiró hondo y subió con la barbilla en alto. La había visto caminar así durante más de 20 años. Cuando era pequeña, me tomaba de la mano en el supermercado, con la espalda igual de recta, nunca regateando por unos centavos. En ese entonces, mi padre acababa de divorciarse de ella, dejándola sin absolutamente nada. Me crió sola en un pequeño apartamento de 600 pies cuadrados. Todos los parientes decían que la vida de Eleanor había terminado. No dijo una palabra. Pidió prestados unos miles y abrió su primera clínica. 20 años después, esa clínica era una franquicia masiva. Y allí estaba ella, de pie en el escenario del compromiso de su hija, destrozando el pequeño esquema de una familia arrogante con una sola frase. Me picó la nariz. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Afuera, el cielo se había oscurecido y las luces de la ciudad se encendían una por una. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Alex. Tomemos un tiempo para calmarnos. La boda está pospuesta indefinidamente. Hablaremos más tarde. Presioné enviar, apagué mi teléfono y lo tiré en un cajón. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Alex no era el tipo de persona que se rinde fácilmente, y Caroline definitivamente no lo era. Definitivamente estaban tramando algo porque para una familia que constantemente se jactaba de ser de alta sociedad, ser abofeteada públicamente por el lado de la novia era mucho peor que perder un par de edificios de oficinas. Y ese acuerdo prenupcial. Tenía la sensación de que el verdadero propósito no era solo una red de seguridad. Había cosas que aún no había desenterrado. Volví a encender mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mia. Hazme un favor. Investiga el acuerdo operativo de LLC para los 2 gimnasios de Alex. Averigua quiénes son los accionistas reales. Mia respondió al instante. ¿En ello? Miré la palabra accionistas en la pantalla y de repente sentí que las cosas eran mucho más complicadas de lo que había imaginado. Alex dijo que esos activos estaban a su nombre, pero el desglose del acuerdo prenupcial sobre el capital y el registro del gimnasio era increíblemente vago. No había mirado de cerca en ese momento, pero pensando en retrospectiva, había un nombre enterrado allí. Brian Maxwell. Brian era el hermano menor de Alex, 5 años menor, que nunca había tenido un trabajo real. ¿Por qué su nombre estaba en la lista de accionistas?
Antes de que pudiera pensar más, mi teléfono vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje de texto de Mia. Mejor amiga, no vas a creer esto. Acabo de hacer un rápido recuento de las principales transacciones recientes de Alex. ¿Adivina qué? Compró una casa nueva en Mercer Island el mes pasado, pagó en efectivo, y la puso a nombre de su madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las dos propiedades listadas en el acuerdo prenupcial no incluían esta casa en absoluto. Es decir, Alex solo puso los activos que quería que yo viera en ese acuerdo prenupcial. Estaba escondiendo el resto. Mia trabajó más rápido de lo que esperaba. A la tarde siguiente, irrumpió en mi apartamento con su computadora portátil. Ni siquiera se quitó los zapatos, simplemente saltó a mi sofá y se sentó con las piernas cruzadas. Chica, adivina qué encontré. Giró la pantalla para que me diera la cara. Era el archivo corporativo de los dos gimnasios de Alex. El miembro gerente era de hecho Alex Maxwell, pero el desglose de los accionistas mostraba 3 personas. Alex tenía el 40%, Robert Maxwell tenía el 35% y Brian Maxwell tenía el 25%. ¿No te dijo que esos dos gimnasios le pertenecían por completo? Mia tocó la pantalla con su bolígrafo. El 60% del capital ni siquiera está en sus manos. ¿Qué demonios estaba notariando? Miré los números en la pantalla, mi cerebro girando rápidamente. Esto significaba que cuando Alex hizo su acuerdo prenupcial, reclamó el 100% del capital del gimnasio como su propio activo. Ocultó deliberadamente el hecho de que su padre y su hermano poseían acciones. Sus abogados no hicieron una auditoría forense profunda de los títulos siempre que él proporcionara un documento de base. Simplemente lo sellaron en el acuerdo prenupcial. ¿Por qué haría eso? La única explicación era que quería que su patrimonio neto pareciera masivo en papel. Decenas de millones suenan increíblemente impresionantes, pero si le quitas las acciones de su padre y su hermano, lo que realmente poseía era probablemente menos de la mitad de eso. Se pone mejor. Mia presionó algunas teclas y sacó un registro de transacciones inmobiliarias. El 15 del mes pasado, Alex compró una casa de 30,000 pies cuadrados en Emerald Valley Estates en Mercer Island. El precio de venta fue de aproximadamente $4 millones, pagados en su totalidad, en un solo pago. ¿Adivina de quién es el nombre en la escritura? Caroline Maxwell, dije. 10 puntos para Gryffindor, dijo Mia chasqueando los dedos. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Ayer. Cuando me dijiste que sus transacciones eran raras. Tuve una corazonada. Me recosté en el sofá, mirando la lámpara de araña en el techo. Su acuerdo prenupcial solo enumeraba 2 propiedades. Una es una casa vieja que sus padres compraron hace años y le transfirieron. La otra es un condominio en el que obtuvo una hipoteca hace 2 años. Esta casa de Mercer Island que acaba de comprar no estaba en la lista en absoluto. ¿Por qué? Porque si la pusiera en la lista, se reconocería oficialmente como un activo adquirido justo antes de la boda, lo que la acercaría peligrosamente a un activo conyugal. Así que simplemente la dejó fuera y la puso a nombre de su madre, terminó Mia mi pensamiento. En papel, no tiene absolutamente nada que ver con él. Luego, después de que ustedes se casen, su madre le transfiere discretamente la escritura de nuevo a él. ¡Boom! Perfectamente oculto de ti. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Luego me reí. Alex. Oh, Alex. No parabas de decir que el acuerdo prenupcial era solo una formalidad. Pero antes de que siquiera caminaras por el altar, cavaste un enorme túnel de escape. Notariaste lo que pudiste, escondiste lo que pudiste, mentiste sobre lo que pudiste, y luego me rodeaste con el brazo por el hombro y me dijiste que no pensara demasiado. ¿Cómo no iba a pensar demasiado? Natalie, Mia cerró su laptop, su rostro se puso serio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a exponerlo? Pensé por un momento y negué con la cabeza. No hay prisa. Veamos cuál es su próximo movimiento. ¿Todavía vas a hablar con él? Tomé mi vaso de agua de la mesa de café y di un sorbo. Por lo menos, necesito saber exactamente cuántas otras cosas me está ocultando. Esa noche, Alex volvió a llamar.
Esta vez, respondí. Su voz sonaba mucho más agotada. Natalie, finalmente contestaste. Pasé los últimos días pensando mucho en las cosas. Habló más lento de lo habitual, inyectando una sinceridad deliberada en su tono. El acuerdo prenupcial fue un error mío. Escuché demasiado a mi padre e ignoré tus sentimientos. ¿Puedes darme una oportunidad? Reunámonos y hablemos. Iré a recogerte. Encontraremos un lugar tranquilo. Caminé hacia la ventana, mirando los faros que fluían por la calle. ¿De qué quieres hablar? Nuestro futuro, dijo. Natalie, realmente quiero casarme contigo. Estos 2 años fueron reales. No puedes sentenciarme a muerte por un error. Tu madre retiró el regalo. Bien. No me importa ese dinero. Tú no. Realmente no. Me caso contigo, no con el dinero de tu familia. Al escuchar sus apasionados votos, todo lo que podía imaginar eran los documentos corporativos con el nombre de Brian y la escritura de la casa de Mercer Island con el nombre de Caroline. Alex, dije suavemente. Cuando firmaste ese acuerdo prenupcial, el 100% del capital de esos gimnasios estaba realmente a tu nombre. El teléfono se quedó en silencio al instante. Fue un silencio penetrante e incómodo, como si alguien hubiera desconectado un altavoz. Le tomó entre 7 y 8 segundos responder. Su voz notablemente más tensa. ¿Por qué preguntas eso de la nada? Solo curiosidad. Mi tono era perfectamente tranquilo. Me dijiste que valías decenas de millones. Hagamos los cálculos. Tus 2 propiedades, tus coches, tus acciones, eso es quizás 7 millones. Añade el capital del gimnasio y eso apenas supera la marca de los 10 millones. Pero recuerdo que mencionaste que tu hermano trabaja en el gimnasio. Posee acciones. Natalie, hablemos de esto en persona, ¿de acuerdo? ¿Por qué no podemos hablar de eso ahora mismo? Otro silencio. Luego Alex soltó una risa seca. Está bien, bien. Te diré la verdad. Mi hermano tiene una pequeña participación en los gimnasios, pero no es mucho. Cuando hice el acuerdo prenupcial, simplemente olvidé explicárselo a mis abogados. Puedo volver y enmendarlo. No es gran cosa. ¿Olvidaste? Repetí la palabra. ¿Olvidaste algo tan grande? Natalie, su tono finalmente se quebró, revelando su impaciencia. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Si crees que el acuerdo prenupcial es un problema, lo romperé y haré uno nuevo. Dije que lo arreglaría. ¿Por qué estás arrastrando esto? Cerré los ojos y exhalé un largo suspiro. Alex, no lo estoy arrastrando. Simplemente me di cuenta de que no creo conocerte en absoluto. Natalie Green. Levantó la voz. Deja de hacer un escándalo por nada. Sí, me equivoqué con el acuerdo prenupcial, pero me ofrezco a arreglarlo. ¿Y tú? Tú y tu madre nos tendieron una trampa en la fiesta, humillaron a toda mi familia, y ahora me estás interrogando sobre las acciones. ¿Qué quieres realmente si no quieres casarte? Solo dímelo. Deja de jugar a estos juegos. Está bien, dije. Entonces no nos casemos. La línea se quedó en silencio. Unos segundos después, lo escuché exhalar un aliento ronco y furioso, y luego el tono de marcación sonó. Colgó. Quité el teléfono y miré la pantalla de llamada finalizada. Me sentí sorprendentemente en paz. 2 días después, Caroline Maxwell apareció en mi puerta. Trajo 2 cajas caras de trufas importadas, una cesta de frutas orgánicas y un rostro completamente cubierto de sonrisas. Natalie, cariño, vine a verte. Se invitó a sí misma a entrar, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y examinó nuestra sala de estar. Aunque el apartamento de mi madre no era enorme, estaba impecablemente decorado. 2 pinturas contemporáneas originales colgaban en la pared y un juego de té de cerámica hecho a medida estaba sobre la mesa. Los ojos de Caroline se movieron, su sonrisa vaciló por un microsegundo antes de volver con toda su fuerza. Mi mamá le sirvió una taza de té y la saludó fríamente. Caroline, ¿qué te trae por aquí? Oh, Eleanor,
no seas así. Necesito una excusa para visitar a la familia. Caroline dio un sorbo de té, sus ojos fijos en mí. Natalie, ¿has estado descansando bien? He estado tan preocupada por ti. Alex fue un idiota y te hizo enfadar. Lo regañé durante horas cuando llegamos a casa. Me senté en el sillón junto a ella y no dije una palabra. Caroline no pareció molesta y siguió hablando. Honestamente, vine hoy para arreglar las cosas. Alex dijo que está dispuesto a romper ese acuerdo prenupcial y escribir uno nuevo con tu nombre. ¿Te parece justo? Te garantizo personalmente que a partir de ahora la mitad de todo lo que posee la familia Maxwell es tuyo. Cuando dijo la mitad de todo, su tono estaba impregnado de condescendencia caritativa, como diciendo, mira cuánto estamos cediendo. Deberías aceptar el trato y estar agradecida. Dejé mi taza de té y sonreí. Caroline, dejemos a un lado el acuerdo prenupcial por un segundo. Tengo una pregunta para ti. Pregunta lo que quieras. Esa casa en Mercer Island está registrada a tu nombre, ¿verdad? La mano de Caroline tembló violentamente. Unas gotas de té caliente salpicaron su mano perfectamente manicurada. Golpeó la taza contra la mesa, su sonrisa congelada en su rostro como una rígida máscara de plástico. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Mercer Island? No te preocupes por cómo lo sé, mi tono se mantuvo educado. Solo quiero confirmar quién lo pagó. Caroline abrió la boca, sus ojos se movieron de un lado a otro mientras calculaba rápidamente su próximo movimiento. Claramente nunca esperó que yo supiera lo de la casa. Alex era famoso por ser reservado. Ni siquiera les había dicho a sus mejores amigos que la había comprado. Que el padre de Alex nos compró eso para nuestro retiro, finalmente balbuceó. No tiene nada que ver con Alex. Está a su nombre. Pero Robert ya tiene 4 propiedades, dije suavemente. ¿Realmente necesitaba gastar 4 millones en efectivo en otra mansión de 3,000 pies cuadrados solo para su retiro? Caroline estaba completamente perpleja. Sus músculos faciales se contrajeron. De repente, se volvió hacia mi madre, levantando la voz. Eleanor, ¿qué está insinuando tu hija? ¿Haciendo verificaciones de antecedentes de las propiedades de nuestra familia? ¿Qué están tramando ustedes dos? Mi mamá estaba pelando lentamente una naranja, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Caroline, cálmate. Mi hija solo hizo una pregunta. Todo lo que tienes que hacer es responderla. El pecho de Caroline subía y bajaba. Debajo de su maquillaje perfectamente mantenido, sus verdaderos y desesperados colores comenzaban a mostrarse. Había llegado hoy armada con trufas y el compromiso de un nuevo acuerdo prenupcial, asumiendo que podía manipular fácilmente a una chica de 20 y tantos años. En cambio, fue superada en menos de 10 minutos. Natalie ajustó su respiración y forzó una sonrisa de nuevo en su rostro. Podemos hablar de la casa más tarde. Vine aquí hoy para discutir la boda. Mira, salir de la fiesta así causó un gran escándalo. Se ve mal para ambas familias. Transijamos. Alex rompe el acuerdo prenupcial. Tu mamá puede hacer lo que quiera con su regalo. Y procedemos con la boda. ¿Trato? Caroline. Cuando salí de la fiesta, dije que la boda está pospuesta indefinidamente. La sonrisa de Caroline finalmente se rompió. Natalie Green, ¿qué quieres realmente? ¿Quieres que se vaya el acuerdo prenupcial? ¿Quieres investigar mis propiedades? ¿Y quieres retrasar la boda? ¿Estás tratando de asar a nuestra familia en un fuego abierto? No estoy tratando de asar a nadie, dije con calma. Solo quiero saber cuántas mentiras me ha estado dando Alex Maxwell mientras pretendía planear una vida conmigo. Reclamó las acciones de su padre y su hermano como propias. Compró secretamente una casa de 4 millones de dólares en efectivo y la escondió a tu nombre. ¿Alguna vez me mencionó algo de esto? El rostro de Caroline pasó de rojo a blanco, luego de nuevo a rojo. Yo, tartamudeó, retorciendo las borlas de la almohada del sofá. La casa, eso fue solo para fines fiscales. Mucha gente rica hace eso. Caroline, la interrumpí. La evasión de impuestos es algo de lo que puedes hablar abiertamente.
Pero él me dijo que su acuerdo prenupcial era solo una formalidad. Dijo que todo su patrimonio neto estaba listado allí en ese documento, limpio y claro. Pero el documento en sí era una mentira y él estaba escondiendo aún más activos completamente fuera de los libros. Caroline no pudo más. Se levantó de un salto del sofá. Estás haciendo esto solo para humillarnos. Déjame decirte algo, Natalie. Alex es una excelente captura. No necesita rogar por una esposa. Deja de actuar como si fueras intocable solo porque tu madre tiene algo de dinero. Hay una fila de chicas que dan la vuelta a la manzana esperando casarse con nuestra familia. Mi mamá colocó sus rodajas de naranja peladas en un plato pequeño. Finalmente, miró a Caroline. No dijo una sola palabra. Simplemente le lanzó una mirada. Una mirada tan silenciosa y profunda que se sintió como mirar un abismo. Caroline involuntariamente retrocedió medio paso, su voz bajando unos decibelios. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Mi mamá le deslizó el plato de naranjas. Come una naranja. Te refrescará el temperamento. Caroline miró el plato, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Finalmente, agarró su bolso de diseñador, golpeó sus tacones contra el suelo y cerró la puerta de golpe detrás de ella. La sala de estar quedó en silencio. Mi mamá se llevó un trozo de naranja a la boca y comentó casualmente, eso fue solo el acto 1. Definitivamente tiene un plan de respaldo. Justo a tiempo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número local desconocido. Señorita Green, tengo una copia del contrato de bienes raíces secreto de Alex Maxwell. Si le interesa, reúnase conmigo en el Starbucks de South Lake Union mañana a las 10 de la mañana. Mire el texto. Mi mamá se inclinó, echó un vistazo y sonrió. Mira. Acto 2. A la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, entré al Starbucks. La persona que me envió el mensaje era un hombre de unos 30 años, con una chaqueta gris oscuro y gafas de montura metálica. Parecía un oficinista promedio. Tenía un americano medio vacío frente a él, claramente había esperado un rato. Señorita Green, se levantó y asintió cuando me acerqué. Por favor, siéntese. Soy Michael, el contador de la empresa de Alex. Me senté, pedí un agua caliente y lo observé en silencio. Michael, ¿qué puedo hacer por ti? Michael sacó un sobre de manila de su maletín y lo deslizó por la mesa. Dentro está el contrato completo de la casa de Mercer Island que Alex compró el mes pasado, y lo que es más importante, una copia de los registros de transferencia bancaria. Abrí el sobre. Era una gruesa pila de papeles. El contrato inmobiliario era estándar. El comprador figuraba como Caroline Maxwell, pagado en su totalidad en efectivo. Pero cuando pasé al recibo de la transferencia bancaria, mis ojos se fijaron. La transferencia era por $3.90 millones, transferidos directamente de la cuenta corriente personal de Alex a la de Caroline. El concepto decía, compra de bienes raíces. Y exactamente un día antes de esa transferencia, la cuenta de Alex había recibido un depósito de $4 millones de una empresa llamada Apex Holdings. Apex Holdings. Miré a Michael. Michael se subió las gafas por la nariz y bajó la voz. Es una empresa fantasma propiedad de Robert Maxwell. Fue completamente omitida del acuerdo prenupcial de Alex. Este dinero fue transferido de la cuenta corporativa a una cuenta personal disfrazada de dividendo de proyecto. Pero la realidad es que están usando fondos corporativos para comprar bienes raíces personales. Terminé. Michael asintió. Soy contador. Me doy cuenta de estas cosas al instante. Robert y Alex han estado haciendo esto durante años. Vacían las cuentas corporativas a través de empresas fantasma, las transfieren a cuentas personales y compran bienes raíces o fondos indexados a nombre de Caroline O'Brien. Para el mundo exterior, parecen asquerosamente ricos, pero es básicamente un juego de manos masivo. Hojeé los archivos, todo encajando. Las decenas de millones de Alex en activos estaban fuertemente infladas. Una de las casas le fue transferida a un valor muy infravalorado. Solo poseía realmente el 40% de los gimnasios.
Sus cuentas de corretaje estaban llenas, pero muchos de los fondos estaban apalancados. El dinero existía, pero era básicamente una esponja mojada. Lo que más me heló fue el hecho de que los abogados verifican las divulgaciones antes de redactar un acuerdo prenupcial. Si Robert y Brian poseían el 60% de los gimnasios, los abogados lo habrían señalado. A menos que Alex presentara documentos de capital falsificados o temporalmente alterados a sus abogados. Michael, dejé los papeles. ¿Por qué me dices esto? Michael se quedó en silencio por un momento antes de responder, porque Alex me despidió el mes pasado. Afirmó que yo estaba manejando mal las cuentas, pero la verdadera razón fue que descubrí su malversación corporativa y le advertí al respecto. Entró en pánico, me despidió con solo 3 meses de indemnización y amenazó con ponerme en la lista negra de la industria si hablaba. Dio un gran sorbo a su americano y sonrió amargamente. Ayudé a construir esa empresa de 3 personas a 20. Así es como me lo paga. Así que viniste a mí para exponerlo. No exponerlo, Michael negó con la cabeza. Simplemente creo que mereces saberlo. El matrimonio es un gran negocio. Necesitas saber exactamente con quién te casas y qué tipo de riesgos estás asumiendo. Empujó el sobre hacia mí. Quédate con estos. Ya sea que te quedes con él o lo dejes, tener influencia nunca está de más. Eso es todo lo que tengo que decir. Cuídate, señorita Green. Después de que Michael se fue, me senté en Starbucks durante mucho tiempo. La gente pasaba corriendo afuera. Una joven madre empujaba un cochecito por la ventana, el bebé agitaba sus manos regordetas y se reía. De repente me sentí completamente vacía. Solo 2 meses antes, Alex y yo habíamos pasado por este mismo lugar. Él había dicho, cuando tengamos un hijo, lo traeremos aquí a tomar pastel. Sinceramente creí que eso era una promesa. Mirando hacia atrás ahora, su tono era exactamente el mismo que el de mi mamá diciendo, debería poner más sal en el estofado la próxima vez. Frívolo, vacío, completamente sin sentido. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mia. Busca Apex Holdings. Mia respondió de inmediato. Otra bomba masiva. Una enorme. Cuando llegué a casa esa tarde, mi mamá estaba regando sus plantas en el balcón. Me miró, no preguntó nada y solo dijo, ¿terminaste de mirar el sobre? Sí. Caminé y me apoyé en la barandilla junto a ella. Abajo, algunas personas mayores jugaban al ajedrez en el pabellón del patio. El sol era cálido y dorado. ¿Cuál es el plan? Voy a reunirme con Alex una última vez, dije. Poner los archivos justo delante de él y ver qué dice. Mi mamá no dejó de regar. Pequeñas gotas cayeron sobre las hojas marchitas. ¿Ya te decidiste? Sí. Pase lo que pase, es hora de terminar con esto. Mi mamá tarareó en señal de acuerdo, dejó la regadera y se limpió la tierra de las manos. ¿Natalie? Mamá solo quiere que sepas una cosa. Decidas lo que decidas, esos 2 edificios de oficinas son tuyos para siempre. No son solo un regalo de bodas. Son tu red de seguridad. Me picó la nariz. Extendí la mano y la abracé con fuerza por el brazo. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Alex, mañana a las 3 de la tarde, reunámonos en nuestro lugar habitual. Él respondió rápidamente, ok. El lugar habitual era el Waterfront Café donde habíamos tenido nuestra primera cita de verdad. Hace 2 años, llegó 20 minutos tarde. Entró jadeando, con un ramo de rosas de champán, disculpándose por el tráfico. Ese día, él pidió un café con leche y yo un chocolate caliente. Tenía la costumbre de golpear la mesa con los dedos cuando hablaba, y tenía un leve hoyuelo en la mejilla derecha cuando sonreía. Habían pasado 2 años. El café todavía estaba allí. Todavía se podían comprar rosas de champán, pero el hombre sentado frente a mí no era el mismo que entró sonriendo ese día. Llegué y Alex ya estaba allí. Estaba sentado en nuestro viejo asiento de la ventana. Había 2 bebidas sobre la mesa, un chocolate caliente y un café con leche. Llevaba una sudadera gris informal, el pelo cayéndole naturalmente sobre la frente en lugar de peinado hacia atrás como en la fiesta. Parecía más joven,
casi como si estuviera tratando deliberadamente de recrear la atmósfera de nuestros primeros días de noviazgo. Me senté y tomé el chocolate caliente. La temperatura era perfecta. Recordó lo que me gustaba beber. Al menos eso no había cambiado. Natalie, comenzó suavemente. He pensado en esto constantemente durante los últimos días. El acuerdo prenupcial fue un error mío, pero mi amor por ti es real. Si todavía estás enfadada conmigo, castígame como quieras. Dejé la taza, metí la mano en mi bolso, saqué el sobre de Manila y lo empujé al centro de la mesa. Mira esto primero. Alex parecía confundido. Abrió el sobre. Cuando llegó a la tercera página, sus dedos dejaron de moverse físicamente. Cuando vio el registro de transferencia bancaria, parecía haber sido clavado a su silla. Su nuez de Adán subió y bajó 2 veces. Me miró, un destello de pánico, culpa y furiosa humillación cruzando sus ojos. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Solo dime si es real. Los labios de Alex se apretaron en una línea fina. Sus dedos frotaron el borde del sobre. Después de mucho tiempo, su voz se redujo a un susurro. La casa de Mercer Island. No te lo dije porque mis padres insistieron. Sentían que el acuerdo prenupcial ya estaba claro. Así que comprar otra casa a nombre de mi madre era solo una capa extra de seguridad. No pensé que necesitaba decírtelo. No afecta nuestras vidas diarias. ¿Qué pasa con el capital del gimnasio? Insistí. Reclamaste las acciones de tu padre y hermanos como propias. ¿Cómo pasaste eso por alto a los abogados? El rostro de Alex se puso completamente pálido. Miró la mesa, su voz cada vez más baja. Antes de hacer el papeleo, redacté una resolución temporal de accionistas, transfiriéndoles sus acciones solo para los trámites legales. Después de firmar el acuerdo prenupcial, las transferí de nuevo. Fue solo una formalidad. Una formalidad. Repetí la palabra y de repente me reí. Alex, me dijiste que el acuerdo prenupcial era una formalidad. Escondiste la casa porque pensaste que no era necesario decírmelo. Falsificaste documentos de capital y lo llamaste una formalidad. Cada mentira que dices se convierte en una formalidad en tu boca. Déjame preguntarte, si nos casáramos y yo transfiriera secretamente todos mis bienes a mi madre, falsificara documentos de capital y te mintiera en la cara, ¿cómo te sentirías? Eso es diferente. Hice esto para ¿proteger qué? Lo interrumpí. ¿Proteger tu influencia para tener siempre la ventaja en este matrimonio? ¿Protegerte para que si alguna vez te aburres de mí, puedas irte sin perder un solo céntimo? Alex de repente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Natalie, deja de hablarme así. Yo genuinamente quería casarme contigo. Estas cosas son ¿solo qué? Solo los planes de respaldo que te dejaste a ti mismo. Lo miré directamente a los ojos. Alex. El número de planes de respaldo que un hombre hace antes de casarse muestra exactamente cuánta fe tiene en el matrimonio. Hiciste 3. El acuerdo prenupcial, la casa oculta, el capital falso. ¿Cómo esperas que crea que quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Sus labios temblaron. Extendió la mano para agarrar la mía. Me aparté. Natalie, dame una oportunidad más, por favor. Romperé el acuerdo prenupcial. Transferiré la casa. Rehaceré el capital. Todo tendrá tu nombre. Cambiaré todo siempre y cuando tú, Alex, lo llamé suavemente, justo como solía hacerlo al final de nuestras citas. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que la única razón por la que ofreces cambiar todo es porque descubriste que mi familia tiene más dinero que tú? Si mi mamá todavía estuviera dirigiendo un pequeño negocio, si nunca hubiera retirado esos 2 edificios de oficinas, ¿estarías sentado aquí rogando para cambiar todo? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fuera de la ventana, un ferry se deslizaba lentamente por el agua, su bocina resonando baja y distante a través del cristal. Lo miré, sintiendo que era a la vez íntimamente familiar y un completo extraño. La forma en que hablaba, la forma en que sus dedos golpeaban la mesa, ese hoyuelo en su mejilla, todo era de mis recuerdos.
Pero las cosas que había hecho, las rutas de escape calculadas, las capas de engaño que pertenecían a un hombre que no conocía en absoluto. Alex, hemos terminado. Las palabras salieron mucho más fácil de lo que esperaba. Alex golpeó las manos sobre la mesa y se levantó de la silla. La silla se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Las otras personas en el café se volvieron a mirar, pero a él no le importó. Su voz era fuerte y asustada. Natalie, cálmate. Dije que lo arreglaría. Estaré de acuerdo con lo que quieras. ¿Qué más quieres de mí? Dime qué quieres que haga. Quería que fueras honesto conmigo desde el principio. Me levanté y lo miré con calma. Pero eso es imposible ahora, ¿no es así? Se quedó inmóvil, su pecho subiendo y bajando pesadamente. El sol de la tarde brillaba a través de las ventanas de piso a techo, proyectando una luz dura sobre su rostro joven, guapo y transparentemente desesperado. De repente recordé la primera vez que nos conocimos. Llevaba una sudadera gris, de pie frente a una tienda de boba, sonriendo y diciendo, «Te veo en el estudio de arte de al lado todo el tiempo». Su sonrisa era tan genuina en ese entonces. Ahora su sonrisa escondía un algoritmo financiero completo. Tomé mi bolso, lo rodeé y caminé hacia la puerta. «Natalie», gritó detrás de mí, con la voz quebrada. No miré hacia atrás. Cuando salí del café, la brisa de la orilla me golpeó la cara. Era fresca y refrescante. Me paré en la acera, respiré hondo y sentí como el enorme nudo en mi pecho finalmente se disolvía. Mi teléfono vibró. «Mía, ¿terminaste de hablar? ¿Cómo te fue?» Respondí con una palabra. «Terminado». Mía envió un GIF de un abrazo, seguido de «bebidas esta noche». «Yo invito». Sonreí y escribí, «ok, lugar habitual». 3 meses después, Nochevieja. Me senté en la sala de estar del nuevo condominio de mi mamá en South Lake Union, ayudándola a poner las decoraciones navideñas. Afuera, los fuegos artificiales explotaban uno tras otro, iluminando la mitad del cielo nocturno. Mía estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo a su hija de 3 años, comiendo cerezas y bromeando con mi mamá. Todo era ruidoso, caótico y cálido. El olor a lasaña casera llenaba el aire, haciendo que la noche de invierno se sintiera increíblemente acogedora. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Era Alex. Había cambiado su número, pero su foto de perfil seguía siendo la que le tomé mirando por la ventana del Waterfront Café. El texto era corto. «Natalie, feliz año nuevo. Me comprometeré el próximo mes. Fue un arreglo de mi familia. Si alguna vez te hice daño en el pasado, quiero decir que lo siento». Miré el texto durante unos segundos y luego lo eliminé. Mía se inclinó. «¿Quién era?» «Nadie. Solo spam». Mía me miró con sospecha, pero no insistió. Su hija buscó el tazón de dulces en la mesa, y ella rápidamente la agarró, gritando, «Pequeño monstruo, no más azúcar para ti». Me recosté en el sofá, viendo la cuenta regresiva de Nochevieja en la televisión, y sin darme cuenta sonreí. Hace 3 meses, estaba en ese café, mirando el rostro asustado de Alex, pensando que había amado a la persona equivocada. 3 meses después, podía eliminar su mensaje con calma y luego volver a discutir con mi mamá si una decoración estaba torcida. Se sentía bien. Durante la cena, mi mamá bebió un poco de vino tinto, sus mejillas enrojecieron ligeramente. Golpeó su copa, aclarando su garganta exactamente como lo hizo en la fiesta de compromiso. «Natalie, quiero comentarte algo». «Sí, ese nuevo proyecto en el centro comenzará después de las vacaciones. No puedo manejarlo todo sola. ¿Quieres dejar tu trabajo de maestra y venir a trabajar conmigo?» Hice una pausa con mi tenedor a mitad de camino de mi boca. Honestamente, había estado pensando en esto. Después del desastre con Alex, tomé una licencia prolongada de la escuela. Se sentía como si alguien hubiera puesto mi vida en pausa. Me despertaba naturalmente, regaba las plantas, cocinaba, leía. Los días se extendían como caramelo tibio. Pero dentro de esa paz, había un vacío.
Sabía lo que era. Era la sensación de no tener dirección de repente después de 20 años de que me dijeran exactamente qué hacer. Cuando era niña, mi padre le dijo a mi madre que la enseñanza era el trabajo más seguro para una niña. Mi madre lo creyó, así que obtuve mi título de maestra. Me gradué, conseguí un trabajo y enseñé durante 4 años. Era estable. No estaba mal, pero tampoco era exactamente genial. Mamá, dejé mi tenedor. ¿Qué implica exactamente el nuevo proyecto? Los ojos de mi mamá se iluminaron. Dejó caer un trozo enorme de lasaña en mi plato. Te llevaré allí mañana y lo verás. No hay prisa. Solo piénsalo durante las vacaciones. Miré hacia abajo y di un bocado, sintiendo que algo dentro de mí se había abierto suavemente. Los fuegos artificiales afuera continuaron floreciendo en el cielo azul oscuro, destrozándose en un millón de chispas brillantes. En ese momento, sentí que la vida de Natalie Green apenas comenzaba. Después de las vacaciones, renuncié oficialmente a la escuela y comencé a trabajar en el proyecto de mi madre. Estaba abriendo un enorme centro de salud y bienestar femenino todo en uno, spa médico, exámenes de salud, terapia, todo dentro de un nuevo rascacielos de oficinas en el centro. Me encargué de la investigación de mercado y la planificación de la marca. Estaba constantemente corriendo, revisando planos con diseñadores, negociando con proveedores y coordinando el flujo operativo. Los días pasaron volando y, antes de darme cuenta, era primavera. Una tarde a principios de abril, fui al sitio de construcción para verificar el enmarcado interior. Cerca del ascensor, me encontré con un chico de unos 30 años. Llevaba una chaqueta de trabajo azul marino descolorida y sostenía una enorme pila de planos. Cuando me vio, retrocedió medio paso para dejarme pasar. Le asentí. Al pasar, noté su gafete de identificación sujeto a su pecho. Ben Carter, ingeniero estructural. Después de ese día, seguí encontrándome con él en el sitio. Era el ingeniero en el lugar enviado por la firma de arquitectos contratada, supervisando la seguridad e integridad estructural del edificio. Nos topábamos en las escaleras de vez en cuando. No hablaba mucho. Simplemente asentía ligeramente y seguía moviéndose. Pero un día, tropecé con un cable suelto en la escalera. Él caminaba detrás de mí hablando con un compañero de trabajo e inmediatamente extendió la mano y me agarró del brazo, estabilizándome perfectamente. Cuidado, las luces están apagadas en este rellano. Su agarre era increíblemente firme, su palma seca y cálida. Tan pronto como recuperé el equilibrio, me soltó y retrocedió. Toda la interacción duró menos de 3 segundos. Fue tan natural que pareció que no había pasado nada en absoluto. A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, realizamos una inspección conjunta del sitio. Cuando terminó la reunión, Ben se acercó con una lista de verificación para que la firmara. Firmé los documentos sin levantar la vista. Cuando se los devolví, me di cuenta de que todavía estaba allí, con un aspecto un poco nervioso. Señorita Green, señaló por la ventana hacia la calle de abajo. Los cerezos están floreciendo. Se ven muy bonitos. Si va a salir por hoy, debería ir a echar un vistazo. Me quedé inmóvil por un segundo, luego sonreí. De hecho, había un enorme cerezo justo afuera del edificio. Los pétalos de color rosa pálido prácticamente brillaban a la luz del sol de la tarde. Cerré mi carpeta. Vamos a ver. Bajamos juntos y nos paramos debajo del árbol. La brisa de la tarde pasó, enviando una lluvia de pétalos sobre nosotros. De repente habló. Señorita Green, mi contrato para este sitio termina el próximo mes. Se supone que me reasignarán a un nuevo proyecto, pero puedo solicitar quedarme como ingeniero de mantenimiento residente si usted sí cree que sería conveniente. Se detuvo a mitad de su frase. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas brillantes y giró la cabeza para mirar el árbol. Miré su perfil, sintiendo de repente la energía cálida, vibrante y creciente de la primavera. Era completamente diferente de la sensación muy calculada y meticulosamente diseñada que tenía con Alex. Ben era como su chaqueta de trabajo descolorida, directo, auténtico y completamente limpio. Ben, dije su nombre. Él giró la cabeza al sol dorado del atardecer.
Sus ojos eran increíblemente suaves y cálidos. Entonces quédate, dije. Vendré mucho a este edificio. Tener a alguien que vigile las cosas por mí sería genial. Parpadeó sorprendido y luego esbozó una gran sonrisa. Su sonrisa era como los cerezos sobre nosotros, abierta, sin reservas y soplando libremente con el viento. Aparté la mirada e incliné la cabeza hacia el árbol que florecía violentamente. Los pétalos cayeron a nuestro alrededor. Sentí como si una nueva página del tiempo finalmente se hubiera abierto. A lo lejos, vi a mi mamá salir del vestíbulo principal del edificio. Nos vio parados debajo del árbol, se detuvo en seco y rápidamente giró la cabeza, fingiendo revisar su teléfono. Pero incluso a 50 pies de distancia, pude ver la enorme sonrisa en su rostro. Miré hacia abajo y sonreí para mí misma. Mi teléfono se encendió, un mensaje de texto de Mia. Oye, ¿fuiste al sitio hoy? El ingeniero te compró boba todavía. Respondí, todavía no. ¿Qué tal mañana? Miré a Ben, cuyas orejas todavía estaban ligeramente rojas, y de repente sentí que el mañana era algo que realmente esperaba con ansias.